El día que el cielo se volvió rojo, el mundo cambió. Para siempre. Llegaron sin aviso. Naves negras y enormes que tapaban el sol. Sus aberturas brillando como obsidiana pulida. El aire chisporroteaba con una energía extraña. Mientras descendían, haciendo temblar la tierra con su llegada. Al principio, los invasores no hablaron. No hicieron demandas. Simplemente empezaron a matar. Ciudades se derrumbaron bajo sus armas. Edificios altos reducidos a ruinas humeantes. Las calles convertidas en ríos de fuego. No vinieron a conquistar, ni a negociar. Vinieron a exterminar. Y ese fue su primer error. Porque los humanos no somos de los que se rinden en silencio. Todo comenzó con el ejército. Claro. Lanzaron todo lo que tenían contra los invasores. Tanques, jets, misiles, incluso armas nucleares. Y funcionó, pero solo por 5 minutos. La tecnología enemiga superaba todo lo que la Tierra había visto. Sus naves absorbían explosiones nucleares como si fueran brisas cálidas de verano. Sus soldados, altos y reptilianos, se movían como fantasmas. Ignorar balas y destrozar soldados como si fueran papel. Los gobiernos cayeron en días. Naciones enteras borradas del mapa. La humanidad estaba perdiendo. Pero no estaba derrotada. En las ruinas de lo que fue Nueva York, un pequeño grupo de sobrevivientes se escondía en la oscuridad. El aire olía a humo y muerte. Los gritos aún resonaban a lo lejos. Entre ellos estaba un hombre llamado Connor Briggs. Esmarine, con un rifle roto, un cuchillo en la pierna. Y una expresión que decía que se había tomado la invasión como algo personal. «Quieren borrarnos», murmuró, pasando una mano ensangrentada por su cabello. «Bien, vamos a mostrarles cómo es un exterminio de verdad». Sus palabras corrieron como incendio entre los sobrevivientes. Los humanos siempre hemos peleado guerras. Entre nosotros, contra la naturaleza, contra lo imposible. Está en nuestros huesos, en nuestro ADN. Somos sobrevivientes. Y si estos alienígenas querían guerra, se la íbamos a dar. La palabra se esparció. Las ciudades que se habían apagado volvieron a brillar. La gente ya no solo se escondía, cazaba. Agricultores con trampas en sus campos. Pandillas en las ruinas de Los Ángeles almacenando armas alienígenas. Ingenieros en búnkers subterráneos desarmando tecnología capturada. Entendiendo cómo usarla con terrorífica eficacia. Y entonces, la humanidad hizo lo que mejor sabe hacer. Se puso brutal. Connor lideró uno de los primeros ataques exitosos. Su equipo, medio hambriento, agotado y armado con lo que pudieron encontrar, emboscó una patrulla alienígena en plena noche. La pelea duró menos de 5 minutos. Pero al final, los alienígenas no solo estaban muertos. Estaban destrozados. La noticia corrió rápido. Los sobrevivientes comenzaron a llamarlos segadores. Humanos que no solo peleaban, sino que hacían sufrir al enemigo. Aprendimos, nos adaptamos. Robamos sus armas y armaduras. No luchábamos limpio. Porque las peleas limpias son para idiotas. Usamos todo. Tácticas de guerrilla, venenos, trampas que harían orgullosos a los señores de la guerra medievales. Los alienígenas no estaban preparados para eso. Al principio nos veían como insectos. Ahora nos veían como otra cosa. Algo peor. La primera vez que una fuerza humana asaltó una base enemiga. Dejaron un mensaje escrito con sangre. Querían guerra. Felicidades. Acaban de conocer a los humanos. Los invasores, antes confiados, empezaron a cometer errores. Sus patrullas estaban nerviosas. Sus naves se retiraban de ciertas zonas. Sectores enteros de la Tierra se volvieron zonas prohibidas para ellos. Tenían la tecnología, tenían la cantidad, pero no tenían lo que nosotros. La voluntad de ganar a cualquier costo. Y por primera vez desde su llegada, los alienígenas tenían miedo. La primera victoria real llegó en lo que antes era Chicago. Los alienígenas tenían un centro de mando masivo allí. Un hub para coordinar su exterminio. Fuertemente fortificado, protegido por un regimiento entero de sus mejores soldados. Para ellos era intocable.
Para nosotros, un desafío. Connor y su equipo no eran los únicos planeando un ataque. En las ruinas, cientos de sobrevivientes, soldados, miembros de pandillas, mecánicos, incluso niños que lo habían perdido todo. Esperaban, armados con rifles alienígenas robados, explosivos caseros y pura rabia humana. Atacaron en plena noche. Comenzaron con fuego. Catapultas improvisadas lanzaron barriles de aceite y gasolina al complejo alienígena. Las llamas se extendieron rápido, lamiendo sus edificios y forzándolos a salir a la intemperie. Ahí comenzó el verdadero ataque. Desde cada sombra, desde cada edificio destruido, los humanos salieron gritando. Los francotiradores eliminaron a los oficiales alienígenas. Los cohetes impactaron su artillería pesada. Connor mismo lideró la carga, abriéndose paso con armas de plasma robadas. Los alienígenas resistieron ferozmente. Sus escudos energéticos aguantaron un tiempo. Sus armas cortaron a docenas de combatientes. Pero los humanos no pararon. Aunque heridos, seguían arrastrándose hacia adelante. Siguiendo en pie, mordiendo, matando. No peleaban solo contra soldados. Peleaban contra algo salvaje, algo furioso. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Uno de los ingenieros, un chico nerd llamado Malik, descubrió una debilidad en la tecnología alienígena. Sus generadores de energía tenían un sistema de seguridad para evitar sobrecargas. Pero si se manipulaban de cierta forma, no solo se apagaban, explosionaban. Connor recibió la llamada justo cuando hundía un cuchillo en la garganta de un oficial alienígena. «Vamos a prenderle fuego a este lugar», jadeó Mick por radio. «Tienen 2 minutos para despejar o se van con todo». Connor se limpió la sangre de la cara. 2 minutos, más que suficiente. La explosión se vio a kilómetros. Una bola masiva y cegadora de fuego atravesó el fuerte alienígena, destrozando su centro de mando. La onda expansiva rompió el poco vidrio que quedaba en la ciudad en ruinas. Escombros volaron en todas direcciones. Incluso desde lejos, la gente podía escuchar los gritos alienígenas. Y luego, silencio. La batalla había terminado. Chicago era nuestra. La victoria envió un mensaje. No solo a los sobrevivientes, sino a los invasores mismos. Los humanos no solo resistían. Estábamos ganando. Los reportes comenzaron a llegar de todo el mundo. Fuerzas guerrilleras recuperaban ciudades. Combatientes de la resistencia saboteaban líneas de suministro alienígena. Científicos desarmaban su tecnología, volviendo sus propias armas contra ellos. Los invasores pensaban que la Tierra sería una conquista fácil. No tenían idea de lo que habían desatado. Y en los consejos de guerra alienígenas, los comandantes susurraban con miedo. Los humanos no son presa. Los humanos son depredadores. Y ahora, los estábamos cazando. La marea había cambiado. Los arrogantes y supuestamente imparables alienígenas ahora estaban en desorden. Sus elegantes naves negras ya no flotaban perezosas sobre las ciudades, proyectando sombras opresivas sobre civiles aterrados. Ahora se movían, temiendo convertirse en blancos. Sus fuerzas terrestres, que antes marchaban por las calles humanas como dioses de la guerra, evitaban las zonas urbanas por completo, porque los humanos nos habíamos adaptado. Connor y sus segadores no solo peleaban batallas, llevaban una guerra psicológica. Dejaban mensajes grabados en la armadura alienígena, manchados con su propia sangre azul-negra. Te vemos, corre mientras puedas. Este es nuestro planeta. Ya no se trataba solo de matarlos, sino de hacerlos temer. Y funcionaba. En todo el mundo, células de resistencia brotaban como incendios forestales. En Siberia, cazadores nómadas derribaban patrullas alienígenas con rifles de alta potencia, desapareciendo en la tundra antes de que llegaran refuerzos. En Brasil, aldeas enteras en la selva se apagaban, hasta que una patrulla alienígena se adentró demasiado y nunca volvió a ser vista. Incluso las ruinas de Europa, devastadas en la primera oleada, se volvieron una pesadilla para los invasores. Los humanos ya no luchaban solo por sobrevivir.
Luchaban por venganza. La primera prueba real de que los alienígenas estaban quebrándose fue cuando una de sus naves de guerra, antes considerada indestructible, fue derribada. Ocurrió sobre los restos de Berlín. Un equipo de resistencia, usando un sistema de puntería alienígena hackeado, volvió sus propios cañones planetarios contra ellos. La nave, enorme y blindada, intentó evadir, pero los misiles dieron en el blanco. La explosión fue hermosa. Llamas, escombros y cuerpos alienígenas cayendo del cielo. La nave no solo se estrelló, envió un mensaje. Se pueden vencer. Se pueden matar. Connor y sus segadores se movían por las montañas Apalaches. Cuando llegó la noticia, su última incursión había sido brutal. Una emboscada a un convoy alienígena de suministros, que no dejó sobrevivientes. El equipo descansaba en un búnker militar abandonado, cuando la radio chisporroteó y cobró vida. ¿Escuchas esto, Briggs? Una voz al otro lado, líder de la resistencia en Canadá. Se están retirando. Los malditos se están retirando. Connor se incorporó, secándose el sudor. ¿Qué quieres decir con retirarse? Quiero decir que están abandonando ciudades enteras, retirando tropas a sus fortalezas. Saben que no pueden mantener todo, así que están consolidando, planeando algo. Connor exhaló. Esto era grande. Los alienígenas vinieron con un propósito: exterminar a la humanidad. Que se retiraran significaba que habían subestimado lo brutal que podemos ser. Pero también significaba otra cosa. Los animales acorralados son los más peligrosos. 2 noches después, Connor tuvo su respuesta. Los segadores descansaban en el búnker cuando el cielo se volvió blanco. Una explosión más brillante que el sol estalló en el horizonte. La tierra tembló con un temblor profundo y antinatural. Todas las radios a 100 millas a la redonda chisporrotearon con una palabra horrenda: limpieza. Los alienígenas habían cambiado su estrategia. Si no podían controlar la tierra, la iban a quemar. La primera ciudad en caer fue Beijing. Los alienígenas no solo la bombardearon, la borraron. Un momento antes, las fuerzas de resistencia luchaban por recuperar sus calles. Al siguiente, el cielo se volvió blanco. Y todo, había desaparecido. Luego París, luego El Cairo, luego Sao Paulo. Ya no luchaban. Ya no intentaban conquistar o esclavizar. Estaban purgando. El mensaje era claro. Si no pueden tener la tierra, nadie la tendrá. Connor miraba el cielo desde las ruinas de una granja. La mandíbula apretada hasta doler. El resplandor distante de lo que fue Atlanta seguía ardiendo en el horizonte. Los alienígenas la habían atacado hace apenas horas. No quedaban sobrevivientes. Sus segadores estaban detrás de él en silencio. Habían pasado meses recuperando lo que era suyo, demostrando que la humanidad no era débil. Y ahora, los bastardos estaban tirando todo el tablero. Connor se giró hacia su equipo. Su voz era calma, firme, pero en sus ojos se formaba algo frío y mortal. Esto no cambia nada. Lo miraron. Una joven llamada Riley soltó una risa amarga. ¿Estás bromeando? Esto cambia todo. No, repitió Connor, más firme. Quieren que entremos en pánico, que nos dispersemos, que roguemos. Pero no les vamos a dar eso. No hemos llegado hasta aquí para dejar que quemen todo. Vamos a contraatacar, más duro, más inteligente. Se volvió hacia Malik, el ingeniero que ayudó a destruir Chicago. Dime que tenemos algo. Malik tragó saliva. Sí, algo. Desciframos parte de sus comunicaciones. Lo que llaman limpieza viene de la órbita. De grandes naves de mando allá arriba. No podemos tocarlas desde tierra. Connor exhaló por la nariz. Entonces vamos allá. El grupo quedó en silencio. No era una broma, no era arrogancia. Lo decía en serio. Riley cruzó los brazos. ¿Y cómo diablos hacemos eso? Connor sonrió. No era una sonrisa amigable. Era la sonrisa que pones justo antes de hacer algo imprudente, violento y muy humano. Robamos una nave.
El ataque ocurrió al amanecer. El equipo de Connor, junto con 3 grupos de resistencia más, asaltó un fuerte alienígena cerca de Houston. La instalación era una fortaleza. Paredes de metal negro, torretas de plasma en el perímetro. Patrullas moviéndose en formaciones estrictas y controladas. No estaban preparados para lo que les esperaba. Explosiones sacudieron la base, mientras las fuerzas humanas irrumpían desde las ruinas. Drones hechos con piezas recolectadas se lanzaban desde el cielo, chocando contra vehículos enemigos y explotando al impactar. Francotiradores desde los escombros eliminaban a oficiales alienígenas. Trampas simples, brutales, humanas, convirtieron sus propios pasillos en mataderos. Los alienígenas resistieron. Pero no fue suficiente. No peleaban solo contra soldados. Peleaban contra monstruos. Los humanos no pararon. Incluso heridos, siguieron avanzando. Aunque en inferioridad numérica. Encontraron la manera de ganar. Porque esto era todo. No había rendición, no había retirada. Si fallaban aquí, la tierra se perdía. Y los humanos no soltamos tan fácil. Para cuando el equipo de Connor llegó a la bahía de acoplamiento, habían perdido a la mitad de sus combatientes. Algunos vaporizados por armas alienígenas. Otros destrozados en combates cuerpo a cuerpo brutales. Pero lo lograron. Allí estaba. Una nave elegante, negra como obsidiana, pulsando con energía alienígena. Diseñada para la guerra. Una nave de mando, una asesina perfecta. Malik corrió hacia adelante, hackeando los sistemas de la nave. Sus dedos volaban sobre los controles. Las alarmas sonaron. Los alienígenas restantes se acercaban. «Dime que lo lograste», gritó Connor. Malik soltó una risa sin aliento. «Oh sí, lo tenemos». La nave rugió a la vida. Connor y los sobrevivientes corrieron adentro justo cuando el fuego de plasma caía tras ellos. Las puertas se cerraron. Los motores ronronearon. Y con una fuerza que sacudió el cielo, la primera nave de guerra robada de la humanidad despegó hacia la órbita. Los alienígenas vieron el caos abajo. Sus bases ardiendo, sus fuerzas retirándose. Y ahora, una de sus propias naves secuestrada, elevándose hacia ellos como un fantasma vengativo. El alto mando entró en pánico. Habían pasado meses subestimando a los humanos. Ahora entendían la verdad. No habían desatado el infierno en la tierra. Habían desatado a los humanos. Y estábamos viniendo por ellos. La flota alienígena flotaba sobre la tierra como una tormenta. De muerte silenciosa. Sus naves de mando, masivas y antiguas, habían sido intocables durante meses. Desde su órbita, habían visto arder a la humanidad. Habían elegido qué ciudades borrar. Se habían burlado de nuestra resistencia. Pero ahora, algo surgía de la superficie. Algo que no esperaban. Dentro de la nave robada, Connor y su equipo estaban sujetos a sus asientos, mientras Malik luchaba con los controles. La interfaz alienígena no estaba diseñada para manos humanas. Pero Malik era un genio. Chispas volaban mientras burlaba los protocolos de seguridad. Anulaba salvaguardas, obligando a la nave a obedecer. Riley, revisando las armas robadas, levantó la mirada. ¿Cuántas naves estamos viendo? Los ojos de Malik se fijaron en el escáner. 50, quizás 60. Connor emitió un silbido bajo. Bien, me preocupaba que nos aburriéramos. Los demás rieron, porque el miedo los había abandonado. Habían visto lo peor. Perdieron a sus familias, sus hogares, su mundo. No quedaba nada que temer, solo la misión, solo la venganza. La nave atravesó las nubes. Allá arriba, la batalla era diferente. Fría, silenciosa. Cuando cruzaron la órbita, las alarmas gritaron. La flota alienígena los había detectado. Y la respuesta fue inmediata. Misiles, cazas, lanzas de energía. La nave robada se estremeció mientras las explosiones florecían a su alrededor. Malik maldijo. Sus manos volaron por los controles, esquivando justo lo suficiente para mantenerse vivos.
Los escudos resistían. Connor preguntó, agarrando su asiento. ¿Cuánto nos queda? Malik sonrió en medio del caos. No mucho. Connor se estiró el cuello y dijo. No perdamos tiempo. Se volvió hacia los demás. Cortamos la cabeza, terminamos esto. La nave de mando apareció ante ellos. Una ciudadela masiva de obsidiana flotando en el vacío. Ese era el origen de la limpieza. El lugar donde se daban las órdenes. Tenía que morir. Las armas de la nave rugieron. Las torretas de plasma se activaron, disparando ráfagas de fuego azul mortal hacia la flota alienígena. Casas explotaron, sus cuerpos elegantes desgarrados. Una nave capital recibió un impacto directo y se partió en dos. Sus piezas flotaron en la oscuridad. Los alienígenas entraron en pánico, tratando de entender cómo una de sus propias naves se había vuelto contra ellos. La confusión les dio tiempo. Malik aceleró los motores al máximo. La nave gritó hacia adelante, cerrando la distancia. El mando abrió fuego. Impacto directo. La nave se sacudió, el metal gimió. Las alarmas sonaron. El interior se llenó de humo. No vamos a lograrlo, gritó Mick. Connor se soltó del asiento, agarró su rifle. Sus ojos fijos en la vista adelante. Sí, lo vamos a lograr. La nave se estrelló directamente en el hangar enemigo. El impacto los lanzó hacia adelante. El fuego estalló alrededor. El blindaje se dobló. Pero estaban dentro, en el corazón de la bestia. Y seguían vivos. Connor fue el primero en salir. En cuanto las puertas se abrieron con un siseo. Estaban en movimiento. Sin cobertura, sin retirada, solo guerra. Los soldados alienígenas no estaban preparados para ellos. Esperaban luchar contra una especie de rodillas. Pero enfrentaron demonios. Humanos sin nada que perder. Los segadores los destrozaron. Rifles de plasma rugiendo. Cuchillos destellando. Sangre, su sangre, pintando el suelo. Connor no paró. No dejó de matar. Hasta llegar al puente. Las puertas estaban selladas. Reforzadas, imposibles de romper. Connor se volvió hacia Malik. Haz explotar esto. Malik colocó una carga en el marco. Retrocedió. ¡Boom! Las puertas volaron por los aires. Dentro, el alto mando alienígena estaba congelado. Altivo y regio. Su arrogancia despojada. Detrás de ellos, el panel de control de la limpieza. Connor levantó su arma. No más. Apretó el gatillo. El alto mando cayó. Los segadores avanzaron. Riley fue la primera al panel. Sus dedos dudaron un instante. Luego presionó el botón. La limpieza se detuvo. En toda la Tierra, las ciudades restantes se mantuvieron intactas. No más rayos de muerte. No más destrucción instantánea. La humanidad había ganado. Pero Connor no había terminado. Activó su radio, hablando a todos los combatientes de la resistencia que aún vivían. Intentaron borrarnos. Ahora los borramos a ellos. El mensaje fue claro. La guerra no había terminado. No hasta que cada uno de esos monstruos desapareciera. No hasta que la Tierra fuera nuestra. Otra vez. Los segadores regresaron a los controles de la nave. La flota alienígena seguía allá afuera. Aún esperando. Connor miró a su gente. Terminemos esto. La nave robada giró hacia el enemigo. Y la humanidad entró en guerra. La guerra había cambiado. Antes, la humanidad peleaba como ratas en las ruinas. Rebuscando, escondiéndose, atacando desde las sombras. Pero ahora, teníamos sus naves, sus armas, su miedo. El mensaje se había difundido por todo el mundo. La limpieza había terminado. La contraofensiva había comenzado. Y por primera vez desde la invasión, no éramos nosotros los que huíamos. Connor estaba sentado en el asiento del mando de la nave. Sus dedos tamborileaban contra el apoyabrazos. El puente todavía estaba cubierto de sangre alienígena. Los cuerpos de sus comandantes caídos apoyados contra las paredes. Los segadores se movían a su alrededor, despojando los consolas,
hackeando las comunicaciones alienígenas, volviendo la red de su enemigo en su contra. Riley se acercó a su lado, un rifle de plasma robado colgando de su hombro. Jefa, dijo, con tono medio serio. ¿Qué sigue? Connor se inclinó hacia adelante, mirando la flota alienígena a lo lejos, reagrupándose, ajustándose al hecho de que una de sus naves se había convertido en un maldito segador. Llevamos la pelea a ellos, dijo. Riley sonrió con malicia. Eso quería oír. Las siguientes horas fueron un caos. Malik y los ingenieros trabajaban para mantener la nave operativa. El impacto de su gloriosa entrada casi había destrozado los motores principales. Pero los humanos son persistentes. La repararon lo suficiente para moverse. No rápido, pero lo suficiente para matar. Connor y Riley revisaban los sistemas alienígenas, extrayendo toda la inteligencia posible. Y fue entonces cuando lo encontraron. La fuente. Los alienígenas no habían venido por capricho. Tenían una máquina de guerra. Una construcción masiva flotando más allá de la órbita terrestre. Un nexo de mando. El verdadero corazón de su flota. Allí era donde sus líderes coordinaban la guerra. Donde reabastecían sus flotas. Donde controlaban el flujo de destrucción. Si la Tierra tenía alguna esperanza de sobrevivir, esa estación tenía que arder. Connor miró la pantalla. La mandíbula apretada. Ese es el corazón de la bestia. Riley cruzó los brazos. Y lo vamos a arrancar. Los segadores no estaban solos. En cuanto se corrió la voz de que una nave humana controlaba el espacio enemigo, la resistencia se levantó como fuego. De las ruinas de Moscú surgieron tanques alienígenas robados. En las selvas de Sudamérica, guerrilleros usaban armas capturadas para emboscar líneas de suministro. Desde búnkers subterráneos en Australia, silos de misiles recuperados lanzaban cargas al cielo, impactando naves que antes eran intocables. Los alienígenas entraron en pánico. Nos habían subestimado de nuevo. Y esa distracción dio a la tripulación de Connor la oportunidad que necesitaban. La nave rugió atravesando el vacío, esquivando patrullas alienígenas, mientras se acercaba al nexo de mando. La estación era masiva, una fortaleza negra flotante, cubierta de espinas, torretas y bahías de acoplamiento, lo suficientemente grande para albergar flotas enteras. Era una trampa mortal. Y estábamos volando directo hacia ella. Al cruzar sus defensas, todo se volvió caos. Las alarmas sonaron. Los cazas despegaron en desorden. El fuego de plasma llovió desde las defensas de la estación. Pero Malik era un mago. La nave robada giró, esquivó y disparó. Naves alienígenas explotaron. Destellos cegadores de azul y blanco esparcieron escombros por el vacío. Pero no estábamos allí para pelear una batalla. Estábamos allí para terminar la guerra. Connor y el equipo de asalto irrumpieron en la estación. Se movieron rápido, cortando corredores llenos de oficiales alienígenas confundidos. Los disparos de plasma atravesaban a los enemigos antes de que pudieran reaccionar. El objetivo era claro: llegar al núcleo central. Estaba profundo, fuertemente protegido. El lugar donde se coordinaba toda la invasión. El lugar donde se habían dado las órdenes de quemar la tierra. El lugar que tenía que morir. La lucha en los pasillos fue brutal. Los alienígenas, conscientes de lo que estaba en juego, pusieron todo lo que tenían contra nosotros. Las hojas brillaron. El fuego de plasma iluminó la oscuridad. El aire olía a carne quemada y sangre. Pero Connor y su gente no se detuvieron. Arrasaron todo a su paso, profundizando, acercándose, hasta que finalmente lo alcanzaron. El núcleo de mando. Y los últimos señores alienígenas esperaban. La cámara era enorme, llena de tecnología alienígena, que latía como un corazón vivo. En el centro, una pantalla holográfica mostraba toda la red de guerra. Líneas de datos conectando naves, tropas, todo. Y delante de ella, el último de sus líderes. Alto, regio, asustado. Uno de ellos, una figura imponente envuelta en túnicas oscuras, dio un paso adelante, su voz ronca y humana.
¿Crees que has ganado? Connor levantó su rifle. No. Y apretó el gatillo. La batalla explotó. Los últimos señores lucharon como bestias acorraladas. Sus armas cortaban acero. Su fuerza era sobrenatural. Sus gritos, puro odio. Pero no peleaban contra humanos. Peleaban contra demonios. Sobrevivientes del fin del mundo. Y uno a uno, cayeron. Los controles del núcleo estaban al alcance. Malik, sangrando pero sonriendo, se tambaleó hacia ellos. Listo para darle la vuelta a todo esto. Connor dio un paso adelante. Miró la interfaz. Un botón, un comando. Borrar la flota. Borrar la invasión. Terminar la guerra. Connor exhaló. Y lo presionó. La estación comenzó a morir. El fuego rasgó los pasillos. Los sistemas fallaron. La red alienígena colapsó. En el campo de batalla. La flota enemiga perdió el control. Las naves derivaron. Las armas dejaron de disparar. Los cazas giraron fuera de control, colisionando con sus propios barcos capitales. Toda la máquina de guerra colapsó en segundos. La humanidad había cortado la cabeza. Ahora era tiempo de quemar el cuerpo. Connor se volvió hacia su equipo. Hora de irnos. Corrieron, esquivando la estación en llamas, mientras explosiones desgarraban su columna vertebral. La nave robada esperaba afuera. Apenas llegaron a tiempo. Cuando estuvieron a bordo, Malik aceleró los motores, y la nave se disparó lejos. Detrás, el nexo de mando implosionó. Una brillante explosión atravesó el vacío. Una onda expansiva de fuego y escombros se extendió por las estrellas. Y así, la invasión terminó. La Tierra estaba en ruinas. La guerra había costado miles de millones de vidas. Ciudades habían sido perdidas. Familias destrozadas. Pero habíamos ganado. La humanidad no solo sobrevivió. Conquistó. Connor miraba el cielo en llamas desde el puente de la nave de guerra. Riley estaba a su lado, con los brazos cruzados. ¿Y ahora qué?, dijo ella. Connor sonrió con picardía. Ahora nos aseguramos de que esto nunca vuelva a pasar. Riley arqueó una ceja. ¿Y cómo hacemos eso? Los ojos de Connor brillaron mientras miraba hacia el mundo natal alienígena, aún esperando más allá de las estrellas. Llevamos la guerra a ellos. Los cazamos. Terminamos lo que comenzaron. La humanidad había sobrevivido a la extinción. Ahora era nuestro turno de ser los monstruos. La guerra no había terminado. Solo estaba comenzando.